Bueno, muy buenas a todos, espero se encuentren muy bien. Les mando un saludo, mi nombre es Juan Sebastián Moros. Soy psicólogo egresado de la Universidad de Pamplona. Tengo amplia experiencia tanto en el campo del área psicosocial con víctimas del conflicto armado, víctimas de población migrante, población diversa como la población LGTB. Más que todo mi experiencia ha sido en el área psicosocial, humanitaria y comunitaria. Ha sido con víctimas del conflicto armado, en el área clínica con niños y con diferentes tipos de trastorno de personalidad. Y en el área educativa con diferentes problemáticas a nivel también psicosocial que se pueden presentar en los escenarios educativos. Bueno, para terminar la presentación y empezar ya con la temática, el día de hoy pues les quiero hablar sobre lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Cuáles fueron sus inicios, su historia, su origen, sus autores principales y sus técnicas de intervención en su aplicabilidad en el área clínica de la psicología. Mi nombre es Juan Sebastián. Quizás aquí abajo pueden ver que dice Alejandro Silva, eso no tiene nada que ver, yo creé las diapositivas, pero lo hice con inteligencia artificial, entonces digamos que puede presentar algunos errores, ¿cierto? Para seguir adelante, pues vemos que los fundamentos iniciales de la terapia cognitivo-conductual hacen parte de lo que es la mediación interna, ¿cierto? Principalmente lo que se trata en este enfoque es evaluar cuáles son las situaciones que generan ciertos pensamientos en las personas, pero de igual forma esos pensamientos van a generar también unas emociones y al final una conducta, que esa conducta puede ser adaptativa o desadaptativa, ¿cierto? Al igual que hay pensamientos, emociones y conductas que pueden ser funcionales o disfuncionales. El postulado pues, de la terapia cognitivo-conductual trata sobre cómo las personas interpretan las situaciones de la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cuál es la influencia que estos tienen en su vida, en su medio ambiente, y cuál es la influencia de esa misma vida cotidiana en sus vidas? Entonces, hay una frase muy crucial de Epicteto, porque cabe resaltar que la terapia cognitivo-conductual nace del estoicismo, de la filosofía estoica. Él dice que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y eso es una frase muy crucial, porque los hechos son la realidad objetiva. Nosotros vemos objetos, situaciones y cosas, pero nuestro pensamiento y nuestras creencias son las que definen ese panorama de esos hechos. Nosotros interpretamos la vida. Yo puedo ver un ventilador, pero puedo decir en mi mente, uy, ese ventilador me da frío, me hace daño, o ese ventilador me da frío, qué rico, ¿cierto? Esos son dos tipos de creencias o de pensamientos. Por otro lado, hay tres olas de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Está la ola de los años 50, que fueron sus primeros inicios, está la segunda ola, los años 60 y 70, y la tercera ola, que son los años 90 hasta la actualidad. El paradigma principal de los años 50 era el conductismo, ¿basado en qué? En dos premisas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico nace por John Watson, que es cuando empieza a condicionar conductas de perros para que puedan salivar por medio del sonido de una campana. Él lo hace porque los perros tienen la necesidad fisiológica de la comida, entonces él sabe que cuando los perros ven la comida salivan, entonces lo que hace es instaurar una nueva conducta, la que es la de la salivación, por medio de ¿qué? De un estímulo condicionado que es una campana. Estos experimentos se fueron haciendo en esta primera ola y ahí fue donde empezamos a ver lo que es el conductismo radical de Watson. Por otro lado, está lo que es el condicionamiento operante, que se basa en refuerzos y castigos, refuerzos positivos que pueden seguir mejorando y reforzando una conducta, o refuerzos negativos que pueden eliminar ciertos acontecimientos que hace una persona, pero para seguir reforzando la conducta. El castigo positivo y negativo tratan de eliminar una conducta, añadir algo, un castigo positivo que pueda eliminar esa conducta y el negativo que la pueda eliminar. Se trata del comportamiento observable y las leyes del aprendizaje, y lo que se trata de hacer desde esta primera ola y sus estudios, sus investigaciones, es modificar la conducta. Pasamos a la segunda ola, esta segunda ola que es desde los años 60 a los 70, y el paradigma principal ya no es el conductismo, aquí ya no se evalúa y se observa
y se practica tanto lo que es la conducta, sino más que todo ya la revolución cognitiva, la parte cognitiva, los pensamientos, los procesos cognitivos superiores, lo que es la concentración, la atención, el lenguaje, la memoria a corto plazo, a largo plazo, procedimental, episódica y demás. Ahí podemos ver que la parte cognitiva pues va a tener una influencia en la conducta de la persona y una influencia en el medio ambiente, ¿cierto? Entonces el foco principal acá son esos procesos internos, los esquemas de procesamiento mental y de la información. El objetivo sigue siendo en este caso ya no es con la conducta sino con la mente, que es la modificación de distorsiones y creencias irracionales. Eso es algo muy crucial porque esto modifica también la conducta. Y finalmente tenemos lo que es la tercera ola, que parte de los años 90 hasta la actualidad, y el paradigma principal es el contextualismo funcional. Acá lo que vemos es que diferentes contextos en la vida del individuo pueden influenciar o intervenir en su conducta y en su parte cognitiva. El foco principalmente es la relación del individuo con su propia experiencia interna, es decir, cuál es la relación del individuo con su concentración, con sus pensamientos, su procesamiento mental y demás. El objetivo es la aceptación, y aquí hablamos, pues ya vamos a hablar más adelante de Albert Ellis, el mindfulness, lo que es la meditación y la flexibilidad psicológica para disminuir sintomatología ansiógena, ¿cierto? En la primera ola pues se hablan de las leyes del aprendizaje, se dice que toda conducta tanto adaptativa como desadaptativa es aprendida y por lo tanto puede modificarte mediante los principios del condicionamiento. ¿A qué se refiere esto? De que si yo tengo una conducta desadaptativa que puede ser disruptiva, digamos en niños, lo observo, lo evalúo, veo que el niño golpea paredes, tira las cosas, significa que eso él lo pudo aprender por medio de su valga la redundancia, de su medio ambiente, quizás de poca limitación en estas conductas y demás. El condicionamiento clásico y operante hacen parte ya de lo que es la investigación de Skinner, de Joseph Wall, que es la inhibición recíproca y demás. El foco clínico es centrado exclusivamente en el cambio observable. Vemos lo que es el estímulo, el condicionamiento y la respuesta, ¿cierto? La segunda ola, que es la revolución cognitiva y de lo que les estaba hablando, ahí se menciona más que todo en esa parte que el paradigma puramente mecanicista tiene un cambio, y es que por ejemplo el sufrimiento comienza a entenderse como el resultado de un pensamiento rígido o distorsionado. Si una persona sufre es porque pensamiento rígido de acuerdo a sus creencias, pueden ser creencias de que me veo mal, soy un tonto, soy esto, todo relacionado a algo negativo, ¿cierto? El foco clínico es la identificación, la evaluación empírica, es decir, por los sentidos y la experiencia, las modificaciones de las condiciones desadaptativas. Tenemos la tercera ola, que es el paradigma contextual, y aquí evaluamos lo que es el contexto del individuo, es decir, dónde se desenvuelve, cuál es su contexto en su vida cotidiana. Se habla de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia que trata de aceptar esa vida, esos pensamientos y esa condición que tiene la persona sin juzgarla, sin desvalidarla, sino más bien validarla y empezar a mejorar desde ahí. La terapia dialéctica conductual, yo en mi caso como profesional de la salud, como científico social y aparte como terapeuta clínico, aplico esta terapia dialéctica conductual, pero más que todo con mis pacientes que tienen autismo, para regular sus emociones y generar una tolerancia al malestar. Porque la regulación emocional se ve más que todo en estos pacientes. El mindfulness, que es la atención plena, la meditación, como observar esos pensamientos sin identificarse como ellos, sino más bien verlos como un vehículo que pasa y no me identifico con él, ¿cierto? La lucha y la modificación y la aceptación y el distanciamiento. Tenemos esas partecitas. Y aquí pues vemos crucialmente lo que son los fundadores, o más bien los principales autores de lo que es la revolución cognitiva o la terapia cognitiva conductual. Estábamos hablando anteriormente que la terapia cognitiva conductual tiene sus fundamentos en el estoicismo o en la filosofía estoica, ¿cierto? Pero aquí hay que hablar de que estos pioneros abandonaron el psicoanálisis, ¿cierto? ¿Pero por qué abandonan el psicoanálisis? Principalmente como psicólogos, todos los psicólogos lo sabemos, creería yo que todos los psicólogos lo sabemos. El psicoanálisis es una pseudociencia, el psicoanálisis no se puede practicar con pacientes clínicos, sino más bien se practica de manera filosófica.
el psicoanálisis no tiene consistencia con otras áreas del conocimiento como la biología, la neurología, la psicobiología, la neuropsicología, sino más bien su único conocimiento se centra en esa práctica. Tiene poca efectividad, es lenta. Digamos, el psicoanálisis no necesariamente es incorrecto, pero no significa que tenga evidencia clínica o evidencia científica. Albert Ellis es el fundador de la terapia racional emotiva conductual y Aaron Beck es el padre de la terapia cognitiva en la década de 1960. Él aporta lo que es un enfoque científico, estructurado y colaborativo. Él fue más que todo el pionero del tratamiento empírico de la depresión. Aquí empezamos a ver lo que es la revolución cognitiva. Albert Ellis habla de la terapia racional emotiva conductual, la TREC, que habla principalmente de que la salud mental depende más que todo del pensamiento lógico, de pensar lógicamente acerca de las situaciones o acontecimientos que pasan en nuestra vida. Si nosotros pensamos lógicamente, podemos ver la realidad de manera lógica y no vamos a sentir sintomatología, ansiedad o depresiva. Los trastornos surgen de creencias irracionales extremas, absolutistas y dogmáticas. Extremas porque quizás lo que me está pasando no es algo como que me pueda generar, digámoslo así, un acontecimiento devastador, algo que me genere un malestar clínicamente significativo, sino que es algo que yo lo puedo tolerar, solo que por mis creencias irracionales no puedo ver esa realidad cercana a mí. Absolutista porque es algo absoluto, entonces esa creencia es absoluta y ya nadie más puede cambiármela. Y dogmática porque no puedo ver otras cosas más que ese pensamiento, ¿cierto? El debate socrático y confrontativo, el diálogo socrático, funciona más que todo en esta terapia porque permite ver la realidad del paciente de manera profunda por medio de una comunicación basada en la escucha activa. El diálogo socrático permite ver la realidad, ver las emociones, observar esas emociones y saber cuál tipo de diagnóstico o cómo se puede establecer un objetivo terapéutico desde aquí. Él también plantea lo que es el modelo A, B, C, D y E. La A siendo el acontecimiento activador de la conducta, el B siendo el sistema de creencias irracionales, el C siendo las consecuencias emocionales y conductuales, el D el debate racional y el E el nuevo efecto que puede generar ese diálogo socrático. Aaron Beck habla de la terapia cognitiva. La premisa fundamental de esta terapia es que la depresión y la ansiedad se originan por un proceso de información sesgado. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es una interpretación errónea de mi realidad. Cuando yo lo interpreto erróneamente, empiezo a tener pensamientos desadaptativos como la ansiedad, que me dice que quizás, también lo que él menciona, pensamientos automáticos, que es una ansiedad que quizás puede generarme una distorsión cognitiva, generalización apresurada, abstracción selectiva, como decir no todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales porque me pasó algo que me generó un sesgo. Es empirismo colaborativo entre terapeuta y paciente y habla de la tríada cognitiva, lo que es la visión negativa de sí mismo, soy un inútil, nada va a mejorar, nadie me valora. Digamos que esas son distorsiones cognitivas que hay que ir mejorando durante el proceso psicoterapéutico. Un análisis pequeño y comparativo de Alex Beck versus Ellis. Él habla de la terapia cognitiva, Ellis del TREC, de las creencias irracionales dogmáticas. Acá les dejo unos pequeños segundos para que ustedes puedan ver el esquema que he realizado. Beck busca en el foco de intervención la adaptabilidad. Albert Ellis busca la racionalidad, que el paciente sea racional de sus acontecimientos y tenga un pensamiento lógico. Aaron Beck busca que el paciente se adapte a su medio ambiente y que sus pensamientos sean más realistas y funcionales. Hay un arsenal clínico y el mapeo de técnicas de intervención. Todo científico social y clínico sabe que existen numerosas técnicas de intervención a la hora de tratar de pacientes. La terapia cognitivo-conductual empieza a desglosar numerosos problemas complejos que pueden ser manejables. Y están diferentes tipos de técnicas. Está la reestructuración cognitiva, que es la modificación de los pensamientos, emociones y conductas. Está la resolución de problemas, la activación conductual. Dentro de lo que es la parte conductual está la desensibilización sistemática y la exposición, de que creo que hablaremos más adelante de eso. Reaprender a pensar, y acá es donde hablamos de qué es pensar. Pensar surge principalmente de los estímulos que percibimos en el ambiente.
el individuo tiene un pensamiento acerca de eso, genera una emoción, una conducta. La reestructuración cognitiva trata de modificar esos pensamientos. Acá tenemos lo que es el pensamiento distorsionado, entra, y acá tenemos la reestructuración cognitiva, que trata de ver si ese pensamiento distorsionado tiene una evidencia en la realidad que haga que surja, ¿no? ¿Qué alternativas de pensamiento podemos tener en esto? Como un pensamiento distorsionado, digamos, soy un tonto, entonces la alternativa es no soy tonto, quizás se me dificulta cierto aprendizaje y puedo mejorarlo. Esto se hace por medio del cuestionamiento socrático, el diálogo socrático. Acá vemos la gravedad de esas alternativas o las consecuencias, y acá el resultado es un pensamiento equilibrado o más adaptativo, ¿cierto? Las intervenciones conductuales, que es la desactivación conductual de la ansiedad. Acá podemos ver un cuadro en donde la desensibilización sistemática logra desactivar la ansiedad de un paciente, donde hay un tiempo de exposición y el paciente tiene una ansiedad bastante intensa. Lo que hace la desensibilización sistemática es, por medio de la exposición, el paciente puede exponerse a ese estímulo que le genera una fobia, sin necesariamente exponerlo al 100%, sino eventualmente se hace una exposición progresiva y el individuo o el paciente se va asemejando, se va familiarizando con este estímulo y eventualmente su ansiedad va disminuyendo. Acá vemos el pico de ansiedad más alto, las activaciones, las exposiciones, y poco a poco va disminuyendo la ansiedad debido a la habituación, el hábito que tiene el individuo con ese estímulo que puede ser fóbico, ¿cierto? Romper la inercia depresiva es una espiral descendente de la depresión. También la activación conductual, en este caso por medio de las terapias o de las técnicas que aplicaba Aaron Beck, como el inventario de depresión y ansiedad de Beck, que trataba de ver esa sintomatología depresiva para una valoración clínica inicial. Romper, digamos, el mecanismo clínico es romper el ciclo depresivo mediante la programación estructurada de actividades vitales. Recuperar reforzadores ambientales experimentando el dominio, el logro y el agrado del placer. ¿Qué vemos aquí? Si hay un paciente clínico con un cuadro depresivo persistente, pues yo lo que hago es activarlo conductualmente. Le hago un cronograma de actividades que él pueda realizar, porque si le hago un cronograma de actividades muy intenso, quizás él se va a sentir más estresado y no lo va a lograr realizar, y su sintomatología depresiva va a aumentar. Entonces debe ser un cronograma de actividades que sea adecuado para que él empiece a sentir otra vez la satisfacción y el placer de las actividades que antes realizaba en su vida cotidiana, que pueda tener logro, que pueda tener placer y demás. La arquitectura clínica de la evolución, digamos que estas terapias a lo largo del tiempo, por hacer parte del método científico y que la psicología es una ciencia social, una ciencia fáctica, la modificación de la conducta, lo que es la reestructuración cognitiva y demás, pues van evolucionando a lo largo del tiempo. Claramente todas las teorías psicológicas no son perfectas, no son ciencias exactas, sino son ciencias que pueden ser falsables, es decir, que pueden ser falsas y se pueden mejorar y corregir a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y pues eso sería todo. La verdad, pues les agradezco mucho. Si este conocimiento que les he transmitido les sirve de alguna forma, pues se los agradezco. Quiero decirles que muchas gracias y que se suscriban a mi canal. Que se suscriban a mi canal y eso es todo. Hasta luego. Se suscriban, le den like y comenten qué otro episodio desean hablar.